Buenos días, niñas del sexto grado B. Espero que se encuentren bien de salud. Bien, continuamos con el proyecto de la semana número 32. Nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Bien, esta semana, hoy día lunes, tenemos como tema, conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos. Bien. Tenemos como meta conocer 2 historias de vida de personas que asumieron grandes retos y elaborar un listado de acciones para superar dificultades y alcanzar nuestras metas. Ahora vamos a empezar. Empecemos viendo el video de Bruno Villegas y Luis Sandoval. Luego respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? ¿Cuáles son los retos, las metas y las acciones de Bruno y Luis? ¿Cómo crees que se desenvuelven Bruno y Luis al hablar? En su tono de voz, ¿cómo crees que se desenvuelven ellos? En su actitud, ¿cómo ellos, qué actitud tienen? ¿Positiva? ¿Qué actitud tienen ellos, cada uno de ellos? ¿Cuál es su postura corporal? Ellos se sienten así agachados, o están relajados, firmes. ¿Cuál es su postura corporal de Luis y de Bruno? Bien, si repasas tus recuerdos, seguro que llegará a tu mente personas que tuvieron grandes retos que superar. Fueron resilientes y salieron adelante. Hoy se sumarán a ellas las historias de 2 personas que asumieron dificultades desde su niñez. Antes de conocerlas, ten en cuenta lo siguiente. Un texto es un conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Este conjunto de enunciados, tanto en la oralidad como en la escritura, se sujeta a algunas reglas. Por ejemplo, cuando hablamos en la vida cotidiana con nuestros familiares, amigas o amigos, podemos utilizar un lenguaje, un vocabulario sencillo, un tono de voz afectiva y de hecho nuestro cuerpo se muestra más relajado porque estamos en confianza. Sin embargo, cuando hablamos ante un público, nuestro registro de voz, entonación y actitud o postura corporal cambia porque estamos en otro contexto y debemos adecuarnos a dicho público. Después de las reflexiones anteriores, vamos a volver a ver el video testimonio de Bruno Villegas y Luis Sandoval. Vamos a observar y escuchar el video y luego vamos a responder este cuadro de preguntas. ¿Cuáles son las partes de las historias que te gustan o te llaman más la atención? ¿Cuáles son los retos o las dificultades que se te presentaron en la vida de Bruno y Luis? ¿Cuáles son esos retos que se le han presentado, ¿no? Retos o dificultades en la vida de Bruno y Luis. ¿Cuáles son las acciones que realizaron para superar los retos durante su etapa escolar? Recordemos que Bruno y Luis, ellos nos cuentan, ¿no? ¿Cuáles fueron esas acciones que ellos realizaron para superar los retos durante esa etapa escolar, que es una etapa difícil, ¿no? Porque todos los compañeros a veces se burlan de ellos. ¿Cuáles son esas acciones más importantes que tú identificaste? Bien. En el caso de Bruno, seguro te diste cuenta de que de la seguridad con la que se expresó a pesar de su tartamudez, cuando narró cómo buscó soluciones y enfrentó sus miedos para lograr un gran sueño de ser profesor de una universidad. La postura de su cuerpo, su tono de voz y su solvencia en el uso del lenguaje fueron coherentes con su mensaje. Él tenía un reto y lo afrontó. Cuando Bruno era niño no se imaginó que podría ser profesor y desenvolverse entre estudiantes y colegas. Sin embargo,
Lo logró con esfuerzo y paciencia y decisión. ¿Qué te pareció la historia de Bruno? Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció a ti la historia de Bruno? Seguro en el caso de Luis, seguro identificaste que tiene una gran fuerza de voluntad y que fue perseverante para alcanzar sus metas. La ceguera en él no fue una limitación para luchar y esforzarse por sus ideales. Descubrió que le gustaba hacer y puso de empeño en ello. Se dan cuenta que él luchó por superar esa dificultad, ¿no? Igual que Bruno. Ahora, ¿qué te pareció el testimonio de Luis? Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Bien? Muy bien. Ahora ya estás preparada para elaborar un listado de acciones que te permitan superar esas dificultades y puedas alcanzar tus metas. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué metas deseas lograr tú en tu etapa escolar ahora? ¿Qué retos o dificultades debes afrontar tú para lograr esas metas? ¿Qué acciones realizarás tú para superar los retos o dificultades? Muy bien, listo. Sigue estas recomendaciones y escribe el listado de acciones. Vamos a tener en cuenta estas recomendaciones. Primero dice, ten en mente los retos y las dificultades que debes afrontar. Incluye acciones relacionadas con solicitar ayuda a personas de tu confianza. Plantea acciones que te permitan superar los retos y las dificultades. Considera plazos reales para tus acciones y un horario para realizarlas. Puedes formar parte de un grupo que coincida con tus retos y metas y en el que se te apoyen mutuamente. Puedes agregar frases motivadoras que sostengan tu fuerza de voluntad y firmeza para alcanzar tus metas. Decora tu listado de acciones y ubícalas en el lugar visible para que la tengas siempre en cuenta. Un lugar visible puede ser tu cuarto, ¿no? Tu sala, un lugar donde tú estés siempre ahí recordando tu listado, ¿no? De acciones. Ahora escribe un listado de acciones para superar esas dificultades y alcanzar tus metas. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Mi dificultad puede ser el miedo al hablar en público. ¿Y qué cosa yo voy a hacer? ¿Qué acción voy a hacer para mejorar eso, esa dificultad? Voy a practicar la lectura y voy a ensayar hablando frente a un espejo. Mi meta puede ser una gran expositora, ¿no? Bien, puedo tener también una dificultad, mi mala ortografía. Voy a enseñarme yo, voy a aprender las reglas de ortografía. Eso es lo que yo voy a hacer para poder mejorar esa acción en la que yo voy a hacer. Voy a fomentar en mí la escritura. Voy a tratar de escribir todo lo que pueda para corregirme. Voy a practicar dictados y repasar así las palabras que están mal escritas, ¿no? ¿Y qué voy a lograr? ¿Qué quiero ser? Una gran escritora. Quiero publicar mis libros, ¿no? Autoevalúa tu tarea. En tu cuaderno, en una hoja de reuso, en lo que tengas, copia y completa la siguiente lista de cotejo. Después guárdala en tu portafolio, recuerda, tienes que organizarlo. Según estos criterios, ¿identificaste en la historia los retos, las metas y las acciones que narraron Bruno y Luis? ¿Identificaste tú los retos y las metas? Si tú identificaste, pones sí, y si no, pones no, o puedes volver a ver el video. ¿Observaste cómo se desenvolvían al hablar, su tono de voz y su actitud o su postura corporal? ¿Interpretaste algunas acciones a partir de sus historias? ¿Reconociste en las historias ideas que aportaron al alcanzar la meta de esa actividad? ¿Revisaste que en tu lista de acciones se evidencian algunas de las mencionadas en las historias? Bien, vamos a revisarlas. Ahora con tu familia, reúnete y cuéntales el testimonio que más te impactó. ¿Fue el de Luis o fue el del Bruno? Y tus impresiones sobre la persona que narró dicho testimonio. Luego, comparte con ellos tu lista de acciones
y compromételos a que te ayuden a cumplirlas. Luego, con el listado de acciones que tú tienes, que ya elaboraste, ahora elabora un texto narrativo en la que narres cómo vas a superar tus dificultades y cómo vas a alcanzar tus metas. Recuerda que el texto narrativo consta de 3 partes: introducción, nudo y desenlace. Bien, aquí tenemos un ejemplo. La dificultad, recuerdan que era el miedo al hablar en público. Las acciones que yo iba a realizar era practicar la lectura y ensayar hablando frente a un espejo. Mi meta es ser una gran expositora. Con estas acciones, con esta dificultad y con esta meta, yo tengo que hacer mi texto narrativo. Un ejemplo, ¿no? Mi título es una gran expositora. Vamos a poner de ejemplo a María. Al exponer sentía mucho miedo porque la miraban y pensaba que se reían de lo que hablaba. Ella se equivocaba mucho en la lectura y casi siempre tartamudeaba. Ya no quería exponer, pero un amigo le sugirió practicar la lectura y ensayar mucho hablando frente a un espejo para que sus exposiciones puedan salir excelentes. María decidió seguir el consejo de su amigo y practicó mucho, tanto que quiso llegar a ser una expositora internacional. ¿Se dan cuenta? Si nosotros superamos nuestras dificultades, vamos a querer lograr ser más de lo que pensábamos ser. Ahora reflexionamos. En nuestro cuaderno, en la hoja de que tengamos de reuso o en nuestras fichas, vamos a responder las preguntas. ¿Qué aprendí al conocer los testimonios de Bruno y Luis? ¿Qué se me hizo fácil y qué me fue difícil al recoger información sobre los testimonios de Luis y de Bruno? ¿Y por qué? ¿Qué deberé tener en cuenta yo la próxima vez que analice videos de testimonios orales, en tu caso, ¿no? ¿Qué deberás tener en cuenta la próxima vez que analices videos, testimonios orales? Bien, niña del sexto grado B, de la institución educativa 22319, muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Muchas bendiciones.